Empezamos. Sonido, cámara, excelente. Excelente. Acción. Vale. Bueno, sean bienvenidos a este podcast en donde estaremos hablando sobre arte, sobre música, sobre lo que amamos realmente, lo que hacemos diariamente, lo que es nuestra cotidianidad. También quizás hablaremos de cosas de internet y eso. Pero en el día de hoy, para empezar este podcast por primera vez, hablaremos de teatro. ¿Por qué? Porque queremos y es algo que nos apasiona de cierta manera, entonces vamos a hablar sobre eso. Me presento yo primero. Soy José Bertel, soy músico, pianista y pues estaremos aquí conversando con ustedes sobre teatro en este caso. Así es, querido amigo José. Mi nombre es José Félix Chinea. Estoy aquí también con mi compañero Jason Humanes y hoy hablaremos acerca del teatro. Y para eso tenemos una invitada especial en el día de hoy con ustedes, una señorita que ha tenido experiencia en el teatro, doña Angélica. Un aplauso. Felicidades. Bienvenida. Muchas gracias. Cabe resaltar que para los próximos podcasts que hagamos también vamos a traer otros invitados. Así que nuestra primera invitada es ella. Entonces, pues para empezar un poco a introducirnos en el tema, primero háblanos de ti, de qué experiencias has tenido tú en el teatro, tu grupo en el que participaste, los grupos que participaste en el teatro, cuántas obras de teatro participaste. Entonces, primero preséntate, cuántos años tienes, lo normal, toda la vida que tienen todas las personas. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Angélica Sáenz Ramos, tengo 21 años, de la ciudad de Montería. En el grupo de teatro que asistí, hacía parte de un programa en el que estoy desde los 4 años de edad. Allí empecé a actuar, tenía una edad aproximadamente de 12 años y pues las obras de teatro eran algo para reflexionar y también en la parte espiritual. O sea, se podría decir que como que las obras de teatro era como buscaba un impacto social en esa comunidad, por así decirlo. Sí, más que todo, sí, ahí en esa comunidad de esos jóvenes que estaban en ese momento. Y pues sí, fueron varias obras de teatro, Sí, que vale. no solamente la hicimos con esos jóvenes en los que estábamos incluidos, sino también por fuera, o sea, íbamos con campañas y a hacer esas obras de teatro. O sea, salieron de aquí de Montería. Sí, salíamos a Planeta Rica, salíamos a otros lugares que... Otros a sectores conocer. fuera de Montería. Sí, Y ese grupo que tú dices que en el que pertenecías, ese si no estoy mal pertenecía al Semaní, ¿no? sí. El grupo pues sí está formado dentro de un CDI que se llama Hexeman, una iglesia cristiana. Entonces los temas abordados en esas obras de teatro, como dijiste ahora, eran más que todo religiosos. ¿Qué temas abordaban en eso? Sobre todo dentro de la parte espiritual, teniendo en cuenta aspectos que hay en la Biblia. Sobre O sea, todo eso. Un personaje que hayas hecho, en alguna obra de teatro que hayas hecho. Un personaje que haya hecho, por ejemplo, es Eva. Hicimos una obra de teatro en la que se hizo la creación del hombre y la mujer. O sea, como que realizaban recreaciones de pasajes que estaban en la Biblia, haciéndole Exactamente. escenografía y todo. Exactamente, sí. La mayoría de ellas no eran habladas, sino más bien, sí, así. O sea, mímicas, la mostrando actuación mímicas. solamente. Exactamente. Ya. Sí, ya más adelante, luego cuando nos empezamos a mostrar en competencias y eso, con otros CDI, otras iglesias, pues ahí sí tuvimos que incluir la parte de hablar en las actuaciones. Vaya, en cuanto a tu experiencia, se nota que usaban el teatro como manera de evangelizar, así como lo llevaban en la iglesia. Como llevar el nombre de Dios, por así decirlo. Sí. O sea, en mi caso personal, las veces que he visto teatro, me recuerdo cuando estaba en el colegio lo usaban más, era para explicar la cotidianidad, ya sea como la típica familia quizás
disfuncional, el papá borracho y esas Los problemas familiares. Sí, de cosas. hecho, Más por ahí. de hecho sí, pero, o sea, cuando, sí eran religiosas, pero cuando íbamos a competencias y eso, nos decían que había un tema en específico. Ajá. Una vez hubo un tema como por ejemplo el bullying y tuvimos que hacer una obra de teatro basado en eso, el bullying. O sea, que participaron en competencia. Sí, ¿Y qué tal les fue? bien. Pues de 25 competentes que teníamos, grupos competentes que teníamos, esa vez quedamos de tercero, así que bueno, dentro de los 3 primeros. Excelente, Arnaldo. Quedaron dentro del podio. Es algo importante para aquí, para la ciudad, que muchas veces no se ve reflejado. Y ahora hablando sobre ese tema de, como los temas que trataban en el teatro, tú que has vivido de primera mano todo eso, ¿qué crees que impacto tiene el teatro aquí en la ciudad de Montería? Pues realmente yo aquí, bajo mi experiencia, no he visto mucho teatro, pero no sé, como tú ya lo viviste tan de lleno, ¿qué tanto se ha podido ver aquí en la ciudad? Si todavía se sigue viendo esos grupos, si se ve todavía como la influencia o como el uso del teatro. Pues la verdad es que muy poco se ve. De hecho, ya, o sea, a medida que ha pasado el tiempo, he visto que ya como que ha reducido esas ganas de que los jóvenes Porque se ha empiecen a perdido el incluirse en eso, sí, se ha perdido el interés. Y sí, muy Oye, ahora con poco. el reggaetón y el perreo. Muy poco. Pues anteriormente cuando yo estaba en ese grupo había muchos que cuando veían como que querían hacerlo también. Entonces el grupo fue creciendo en ese tiempo, pero bueno, luego ya no sé, Se deshizo. se deshizo. Pero es que también para mantener. También por como las responsabilidades que ya fuimos teniendo cada uno, porque bueno, hay que tener en cuenta que teníamos 14, 13 años, estábamos en el colegio, nos Sí, quedábamos obvio. tiempo libre, ya luego pues cada uno tuvo que trabajar, estudiar en la universidad y todo eso, entonces cada uno fue tomando ya su tiempo, su rumbo, sí. Pero lo que yo iba a decir era que también hay que también tener en cuenta de que eso no tiene apoyo del gobierno. Entonces es muy difícil mantener unos grupos de teatro activos si no está el apoyo gubernamental. Y pues tampoco hay una cultura aquí tampoco centrada en Montería como para mantener grupos de música, grupos de teatro, grupos de pintura, pues la pintura en realidad no hay apoyo del gobierno tampoco en ese sentido como para. No, tampoco infraestructura, si tenemos en cuenta solamente tenemos ese teatrino y está en la avenida Primera y de ahí no Y ahí pasamos, más no tenemos ni como tal. El teatro que existía antes lo convirtieron en parqueadero, que estaba por ahí por la 28, 29 con segunda. Lo Eso quitaron. demuestra el interés del gobierno Obvio, por sí, mantener obvio, obvio. Y el teatro. ¿cómo se llama esto de cultura que había en el centro también? Lo quitaron y lo convirtieron en otra cosa, o sea, Esa es la cultura. ajá, creo que sí. También, o sea, se demuestra el poco interés gubernamental en las artes, en realidad. Yo tenía una pregunta ya como para ir terminando en cuanto a este tema. ¿Recibiste algunas técnicas de actuación o cómo de pararse en el escenario y esas cosas? A la hora de hacer Sí. teatro. Cuéntanos sobre esa experiencia que tuviste. Bueno, tuvimos algunas experiencias en cuanto a la distracción en el momento de actuar con el público. Muchas veces habían obras de teatro que al público le tenían que dar risa, pero uno actuando no podía No podía reírse. reírse. Teníamos que pararnos, el profesor que teníamos de actuación nos colocaba a que teníamos que pararnos y mirar al compañero fijamente y ellos iban a hacer de toda clase de maromera para uno observarlo y ahí aguantar. O sea, son ejercicios de autocontrol. Otro fue pues observarnos, entrábamos en un salón grande y todos nos teníamos que poner a caminar observando un punto. Cada quien escogía un punto al cual observar. Si nos tropezábamos no podíamos parar ni mirarnos ni nada, sino fijamente al punto. Esos eran algunos ejercicios que hacíamos. Como en la música, cuando estamos tocando en el piso.
si se equivoca, no pare, No pare, no siga, pare, siga. invénteselas, Ahora pero que- siga. Ahora que menciona eso en la música, ¿utilizaban el recurso de la música en la obra de teatro o solamente era...? Sí, bueno, sí utilizábamos música de fondo, Como para ambientar, siempre para ambientar. Y no, y más cuando es que ella dice que hacían teatro Sí, mudo, Ujú. entonces tenían que usar mucho ese Música. recurso Claro. para ambientar y saber en lo que se está haciendo, acá donde se dirige la trama. Pero sí, muy interesante este tema. La verdad que sí, todavía falta mucho por recorrer, pero ya creo que el tiempo se nos acaba. Sí, ya nos Entonces, quedamos ya- cortos de Ya nos tiempo. quedamos corto de tiempo, pero igualmente te agradecemos, Angélica, por haber venido por aquí. Por Muchas contar la gracias. experiencia, por contar la experiencia sobre teatro. Así y por más. Así que espérense el próximo capítulo, el próximo podcast. Así es. Estaremos la próxima semana. No, mentira, no sé cuándo. Esto no va a volver a pasar. Sí, pero probablemente pues vamos a reunirnos y hablar sobre un tema de interés, pero también hablaremos más, quizás hablar un poco más enfocado sobre la música en el teatro también. También podría ser, también de otros temas. Todo sociedad. dependerá de la puta. Vale, Así que gracias. muchísimas gracias. Entonces nos vemos. Gracias, Angélica. Ponte, ponte, ponte.